bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré sobre el escandaloso divorcio de Euphemia Gray y John Ruskin. Esta historia aconteció en la Inglaterra victoriana. John Ruskin fue un escritor y crítico de arte, admirado también por sus pensamientos y críticas a la sociedad en la que vivió. Nació el 8 de febrero de 1819 en el número 54 de Hunter Street, en Londres, Inglaterra. Recibió clases en su casa hasta la edad de 12 años. Su padre, de nombre John James Ruskin, fue un comerciante de vinos que formó una compañía muy importante junto con su socio de nombre Pedro Domecq Lombé para importar Jerez en Inglaterra. Seguro muchos de ustedes conocen la compañía española de brandy llamada Pedro Domecq, pues es el mismo que hacía negocios con el papá de John Ruskin. La madre de John se llamaba Margaret Cott Ruskin. Como la mayoría de las mujeres de la época victoriana, estaba entregada totalmente a la religión y se aseguró que su hijo leyera y conociera muy bien cada pasaje bíblico. Esta devoción religiosa llevó a creer a Margaret que los niños no debían jugar con juguetes, así que John creció sin estos. Como pueden darse cuenta, John no tuvo una infancia normal. Sus padres no dejaron que se juntara con otros niños, no tuvo más hermanos, y podemos decir que su infancia la pasó entre estudios, la Biblia y el arte, comenzando a observar detenidamente todo lo que le rodeaba. Ambos padres tenían una fascinación por el arte, lo que influyó posteriormente en el pensamiento y la motivación de su único hijo. La solvencia económica en la que vivían les permitió viajar por Gran Bretaña y distintos países de Europa para apreciar la arquitectura, los paisajes y su arte. También le permitió conocer a la sociedad de clase media y alta, de quienes se hacían acompañar y quienes años más tarde serían los vivaces lectores y admiradores de su hijo. En 1836, John Ruskin se matriculó en la Universidad de Oxford, pero ahí tampoco logró alejarse de la opresión de sus padres. Aunque no lo crean, su madre alquiló una casa cerca de la universidad para ver todos los días a su hijo, y el padre de John se les unió los fines de semana. En 1836 o 1837, John Ruskin conoce a la hija del socio de su padre, llamada Adele Clotilde Domecq, de quien se enamoró rápidamente. Se la describe de tez blanca, ojos azules, cara ovalada, nariz afilada y dientes pequeños y brillantes. John Ruskin decide llamarla Adele para poder satisfacer sus necesidades poéticas. Desafortunadamente su amor no es correspondido. Durante sus estudios en Oxford, John se enteró que Adele se había casado con un conde francés. Esta noticia le causó un debilitamiento físico tan extremo que tuvo que dejar la universidad. Cuando se recuperó lo suficiente, sus padres lo llevaron a Europa, en donde comenzó a escribir su libro Pintores Modernos. Su trabajo fue un refugio para su infortunio de ese momento. En 1842, la familia Ruskin se mudó al número 163 de Denmark Hill, en donde John Ruskin finalizó su obra Pintores Modernos. Sus publicaciones sobre arte medieval y su crítica al arte inglés tuvieron gran éxito en su país. John Ruskin también escribió sobre geología, arquitectura, educación, botánica, economía y política, entre otros temas. Estrechó amistad con personajes de la talla de Thomas Carlyle y Lewis Carroll. Por su parte, Euphemia Chalmers Gray nació el 7 de mayo de 1828 en Perthshire, Escocia. También se le llamaba Effie Gray. Sus padres fueron Sophia Margaret y George Gray. Ambas familias, tanto los Gray como los Ruskin, se habían conocido por generaciones. En algún punto, el padre de Effie comenzó a tener dificultades económicas. Tenía 15 hijos y Effie era la mayor. A Effie Gray se le describe como una mujer bonita, de cabello castaño rojizo, alta y esbelta. Effie conoció a John Ruskin cuando ella tenía 12 años y él 22. Él siempre se portó muy amable con ella,
Incluso llegó a escribirle un cuento de hadas llamado El Rey del Río Dorado, siendo uno de los libros más conocidos de Ruskin. Años más tarde, en octubre de 1847, John Ruskin estaba enamorado de Effie, así que le escribió al padre de ella, pidiéndole su mano. Los Gray, quienes estaban teniendo dificultades financieras, lo vieron como una buena oportunidad para la familia. La boda se celebró el 10 de abril de 1848, en la casa en donde Effie y su familia vivía, la cual había sido casa de la familia Ruskin y en donde el abuelo de John Ruskin se suicidó. Por este motivo, y quizás por algunas otras complicaciones no muy claras, los padres de John no asistieron al evento. Y llegamos por fin a la noche de bodas, en donde comenzó la tortura y la desdicha de Effie Gray. Ella, tan frágil e ilusionada, se presentó desnuda ante su marido, pero la rechazó esa y las siguientes noches durante los siguientes 6 años. John Ruskin siempre encontraba excusas para el encuentro íntimo, siempre estaba ensimismado en el arte, los libros y sus escritos. Desde el comienzo de su matrimonio, construyó una barrera invisible entre él y su esposa. No se interesó en lo más mínimo en los pensamientos y el sufrimiento de Effie. Ella era como una flor marchitándose, con la autoestima por los suelos, deseando sentir el amor y la atención de su marido. Pero todo fue infructuoso, ya que John Ruskin era indiferente y grosero con ella. Los padres de Effie constantemente le preguntaban el por qué aún no les había dado nietos, y ella siempre disculpaba a su marido, nunca les comentó la verdadera razón. En esas circunstancias, ambos realizan un viaje a Escocia junto con el pintor prerrafaelista de nombre John Everett Millais. Everett Millais nació el 8 de junio de 1829 en Southampton, Inglaterra. Fue un pintor, ilustrador y miembro fundador de la Hermandad Prerrafaelita, admirado y apoyado por John Ruskin. En 1852, esa cercanía le permitió a Millais ganar el permiso de John Ruskin para usar como modelo a Effie Gray en la obra titulada La Orden de la Liberación, 1746. Al año siguiente, Ruskin le encargó a Everett Millais que le hiciera un retrato. Así que los tres, John Ruskin, Effie Gray y Everett Millais, emprendieron un viaje a Escocia para realizar ese retrato. La obra que estás viendo fue la pintura que Millais le hizo a John Ruskin, pintado de pie frente a unas rocas en Glenfinlas, Escocia. Y también fue en donde Effie y Everett Millais pasearon juntos, platicaron, se miraron furtivamente y terminaron enamorándose. En la Universidad de Nottingham existe una carta escrita por Effie Gray a su amigo Brinsley Marley, en donde le describe los arreglos para dormir en la cabaña, en donde se quedaron durante ese viaje. Y dice: «Estamos aquí en una cabaña muy bonita, donde el señor Ruskin duerme en el piso, el señor Millais en un lugar donde puede abrir la puerta, tomar flores de la colina y hacer todo sin la molestia de salir de su cama». La atención y la sensibilidad de Millais atrajeron fuertemente a Effie, una joven con la pasión reprimida y con tantas ganas de amar y ser amada. Millais la dibujó en secreto, y en sus escritos se refirió a ella de la siguiente manera: «Ella es la criatura más desinteresada, bondadosa y generosa que he conocido. Es imposible dejar de quererla». En aquel viaje, Millais le comenzó a dar clases de dibujo a Effie, y al respecto, Millais escribió: «Ella ha dibujado y pintado algunas flores en aceite. La primera vez que tomó un pincel, lo hizo casi tan bien como podría haberlo hecho yo mismo». Al regresar del viaje, Effie tomó una decisión sumamente difícil para cualquier mujer que viviera en aquella época. Pero antepuso su felicidad y decidió poner fin a la farsa en la que se había convertido su matrimonio con John Ruskin, y lo hizo con mucho cuidado, pues él ya había sugerido con sus amistades que ella sufría de una enfermedad nerviosa que afectaba al cerebro. Así que cualquier paso en falso le daría la ventaja a John Ruskin para afirmar que su esposa sufría alguna enfermedad mental, lo que podría condenarla a una vida entera en un sanatorio mental
o que fuera encerrada en alguna habitación de su propia casa. Effie Gray decidió solicitar la anulación de su matrimonio, alegando que el mismo nunca se había consumado. En una carta a sus padres, Effie mencionó que su esposo encontró repugnante a su persona y continuó diciendo: él alegó varias razones: el odio a los niños, motivos religiosos, un deseo de preservar mi belleza y finalmente, el año pasado, me dijo su verdadera razón, que había imaginado que las mujeres eran muy diferentes de lo que yo era, y que la razón por la que no me convirtió en su esposa fue porque estaba disgustado con mi persona la noche del 10 de abril. Recordemos que esa fue la fecha en la que se casaron. Effie Gray tuvo que demostrar que efectivamente su marido, ese erudito que era tan elogiado y admirado por los londinenses y la sociedad victoriana, nunca la había tocado. La sociedad victoriana se escandalizó, pero no por lo que ustedes creen, sino porque una mujer le estaba pidiendo el divorcio a su marido y además ventiló sus intimidades. Tras los exámenes médicos correspondientes y haber acabado con toda duda sobre el motivo por el que Effie estaba solicitando el divorcio, John Ruskin contestó la demanda diciendo: «Puedo demostrar mi virilidad de inmediato». Y agregó: «Puede parecer extraño que pudiera abstenerme de una mujer que para la mayoría de las personas era tan atractiva, pero aunque su rostro era hermoso, su persona no estaba formada para excitar la pasión. Por el contrario, hubo ciertas circunstancias en su persona que lo comprobaron por completo». Al final, en 1854, Effie consiguió la anulación de su matrimonio, porque demostró que su castidad se encontraba intacta. El motivo de lo anterior quedó registrado para la posteridad, y la causa del divorcio fue la impotencia incurable de Ruskin. En un intento de encontrar los verdaderos motivos que tuvo John Ruskin para no consumar el matrimonio, sus biógrafos, sus contemporáneos y algunos historiadores comentan las siguientes teorías: que aquella noche de bodas, John Ruskin vio el vello en las partes íntimas de Effie y se decepcionó, pues como supone Mary Lutyens, una biógrafa de Ruskin, la única interacción de éste con las formas femeninas provenía de su estudio a estatuas griegas, lisas, blancas y obviamente sin vellos. Otra teoría sobre esa misma noche es que Ruskin quedó traumado quizás porque Effie se encontraba teniendo el periodo. O pudiera ser que Ruskin fuera homosexual o asexual. Otros han sugerido que quizás el olor corporal de Effie fue lo que causó la animadversión de Ruskin. O tal vez que este era un pedófilo basados en la atracción y la atención que le prestó a Effie cuando era muy joven y terminó cuando ella comenzó a tener una edad adulta. Otra pista sobre esta teoría llega años más tarde, cuando Ruskin se convierte en un tutor de arte de una pequeña de 10 años, llamada Rose Latouche, hija de un amigo suyo. Cuando Ruskin contaba con 38 años y esta pequeña con 18, le propuso matrimonio, y ella le respondió que quería cumplir 21 años para poder decidir. Se comenta de un extracto de una carta que John Ruskin escribió en 1886 a su médico de nombre John Simon, en donde dijo: «Me gustan mis chicas de 10 a 16 años, permitiendo que tengan 17 o 18, siempre y cuando no estén enamoradas de nadie más que de mí». Una última teoría es que la educación y la sobreprotección de sus padres le generaron a John Ruskin una especie de trauma que repercutió en su impotencia. Al año siguiente de conseguir la nulidad de su matrimonio, Effie Gray contaba ya con 26 años y se casó con el artista Everett Millais el 3 de julio de 1855, en el salón de su casa en Perthshire, Escocia. Su felicidad no podía ser tan perfecta. La rectitud y la fácil escandalización de la sociedad de aquella época le valieron a Effie la discriminación y ser víctima de la injusticia social. En la ya conocida sociedad de la época victoriana, con su doble moral por delante, la única que a su parecer hizo el ridículo fue Effie Gray. Pues, ¿cómo era posible que una mujer le pidiera el divorcio a su marido? ¿Y cómo era que las damas de la sociedad se iban a juntar con una mujer divorciada?
que Dios la perdonara porque ellas no. El primer hijo de Effie y Everett Millais nació menos de un año después de su boda, y le siguieron 7 hijos más. Effie se convirtió en la musa de Millais, pintándola en varias de sus obras, así como su pequeña hermana, de nombre Sophie Gray. El resentido de Ruskin por su escandaloso divorcio comenzó a criticar negativamente el estilo de Millais, pero algunos sí estuvieron de acuerdo con su nuevo estilo. Años más tarde, en 1896, Millais se convirtió en el presidente de la Real Academia de Artes. Pero no ocuparía mucho tiempo el cargo, pues el 13 de agosto de 1896, Sir John Everett Millais murió de cáncer. Su funeral se llevó a cabo en la Catedral de San Pablo en Londres, Inglaterra, en donde Effie Gray tuvo que soportar, una vez más, el rechazo de la sociedad. Desde hacía tiempo tenía prohibido asistir a los mismos eventos en donde estuviera presente la reina Victoria. Pues, ¿cómo era posible que una mujer divorciada estuviera en el mismo lugar que su majestad, la reina? Everett Millais, como miembro importante de la sociedad, fue despedido en grande. Pero se cuenta que la reina no tuvo piedad de Effie Gray y no la dejó despedir a su marido. Por su parte, John Ruskin, años después de su divorcio, intentó rehacer su vida, proponiéndole matrimonio a Rose Latouche, quien ya contaba con 18 años, con quien intercambió correspondencia cuando ésta era pequeña. Los padres de Rose decidieron escribirle a Effie, comentándole la situación. Effie le respondió que John Ruskin definitivamente no era un buen marido, por lo que Rose y sus padres rechazaron la propuesta de matrimonio. Sin embargo, de alguna manera John Ruskin y Rose compartieron el mismo destino, ambos murieron de demencia. Rose murió a la edad de 27 años como resultado de demencia y de anorexia. Desde 1870, John Ruskin tuvo diversos episodios de locura y murió el 20 de enero de 1900 en su casa en Brantwood. Por último les cuento que Effie Gray murió el 23 de diciembre de 1897 en Perthshire, Escocia, a la edad de 69 años. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció la vida de Effie Gray y cuál crees que fue el verdadero motivo por el cual nunca consumó su matrimonio con John Ruskin. Y nos vemos.